Bienvenidos al caer la noche. Contrato con el diablo. Hola, qué bien que me acompañas. Dime de dónde eres. Cuéntame una historia que quieras compartir con nuestra hermosa comunidad. El día de hoy te platicaré una historia que te llevará a pensar si estarías dispuesto a pactar con el Ser Supremo de la Oscuridad. Esta historia comienza así. La ciudad bullía con la misma energía frenética de siempre, pero para Jonathan Matterson ya no era más que un estruendoso y vacío escenario. Sentado en su oficina, en lo alto del rascacielos que había construido con su fortuna multimillonaria, observaba con desdén el paisaje urbano que una vez fue su playground. Su imperio se había erigido sobre los cimientos de mentiras, traiciones y chanchullos sórdidos. Cada contrato firmado, cada trato cerrado, había sido una oportunidad de enterrar un poco más su alma en el lodazal de la avaricia y la ambición desmedida. Ahora, con el éxito alcanzado, se sentía un muerto en vida. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero su existencia estaba carente de sentido, consumida por un vacío interior que ninguna riqueza material puede llenar. En un arranque desesperado, sus manos temblorosas se aferraron a un viejo libro de ocultismo que había pertenecido a su bisabuelo. Las páginas amarillentas describían un ritual antiguo para invocar a las fuerzas de la oscuridad más primigenias. En su necedad, creyó que tal vez encontraría allí la respuesta que tanto anhelaba. Con voz ronca, comenzó a recitar los versos arcanos en un idioma que jamás antes había pronunciado. Las palabras escapaban de sus labios como si una fuerza sobrenatural lo poseyera. De pronto, las luces de la oficina parpadearon y las sombras cobraron vida, contorsionándose en figuras amenazadoras. Un escalofrío gélido recorrió su espina dorsal cuando una risa gutural y burlona reverberó a su alrededor. Lentamente, una figura oscura y etérea tomó forma ante sus atónitos ojos. Dos orbes candentes e inhumanos le observaban con malicia infinita. «Veo que has osado invocarme, miserable mortal». La voz grave y cavernosa retumbó, casi provocándole un colapso. Yo soy Lucifer, el señor de las tinieblas, el regente de la oscuridad eterna. ¿Qué es lo que anhelas con tanta desesperación que has perturbado mi reposo? El aliento se atascó en la garganta de Jonathan. Con un hilo de voz tembloroso respondió: «Yo tengo todo el éxito que el mundo puede ofrecer y sin embargo me siento terriblemente vacío. Quiero encontrar aquello que llene este hueco en mi ser». Una sonrisa siniestra se formó en los rasgos espectrales de Lucifer. «Veo profunda ambición y codicia en tu alma, cualidades que valoro. Bien, puedo ofrecerte un trato, si es que tienes el coraje de aceptarlo». En ese momento,
supo que acababa de abrir una puerta que jamás debió ser abierta. Pero la tentación de encontrar lo que había estado buscando ciegamente todo este tiempo lo hizo pactar con las mismísimas fuerzas de la oscuridad. Las palabras del pacto aún resonaban en los oídos de Jonathan, mientras la sombría figura de Lucifer se desvanecía en las tinieblas, dejando tras de sí una estela de azufre que impregnaba el aire. Había vendido su alma al mismísimo diablo a cambio de alcanzar aquello que tanto anhelaba. Esta noche, tu deseo más profundo se manifestará, pero a partir de ese momento me pertenecerás para toda la eternidad, había sentenciado el príncipe de las tinieblas con su voz gutural antes de despedirse. Jonathan desestimó aquella amenaza final como una estúpida formalidad. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta para colmar ese vacío interminable que lo atormentaba. Por fin tendría todo lo que su ambición codiciosa demandaba. Y vaya, que no se equivocaba. A la mañana siguiente, el cambio radical en su vida ya había comenzado. Las noticias financieras anunciaban que su emporio se había convertido en el holding empresarial más grande y lucrativo del mundo, echando por tierra a sus antiguos rivales con una expansión y adquisiciones que desafiaban toda lógica. En cuestión de días, Jonathan se vio abrumado con una riqueza estratosférica y un poder ilimitado. Cada capricho, por más descabellado que fuera, se cumplía al chasquido de sus dedos. Dondequiera que fuese, las puertas se abrían de par en par como si una fuerza invisible apartara los obstáculos de su camino. Su mansión se llenó de las posesiones más exquisitas y lujosas que el dinero puede comprar. Joyas invaluables, automóviles de edición única, obras de arte cuya belleza era digna de ensalzar. Contaba con un ejército de empleados y sirvientes que cumplían sus órdenes al pie de la letra. Pero lo que más disfrutaba eran las miradas de profunda envidia que provocaba al exhibir tan desmesurada opulencia. La gente lo miraba boquiabierta, sin poder creer cómo un solo hombre podía acaparar semejante poderío financiero. Eso alimentaba su ego y su sed insaciable por más y más riquezas. Sin embargo, muy en el fondo, una pequeña voz le susurraba que aquello no era del todo natural, que había pagado un precio sumamente alto por tanta gloria terrenal. Ocasionalmente veía sombras de figuras grotescas y amenazadoras en las penumbras, como si lo estuvieran observando desde el abismo. Pero prefería ignorar esas señales ominosas y seguir embriagándose con los placeres y la influencia que había adquirido. Después de todo, se decía a sí mismo con cinismo que era un poco de tormento sobrenatural en comparación con todo lo que había anhelado por tanto tiempo. Ahora era dueño de un reino terrenal infinito, aunque quizás solo era el comienzo de su verdadera caída,
en las fauces del infierno. Los meses transcurrieron y la riqueza de Jonathan no hacía más que multiplicarse de formas casi sobrenaturales. Su emporio crecía a un ritmo tan vertiginoso que pronto opacó a los grandes conglomerados multinacionales que antes eran sus competidores. Sin embargo, entre más éxito material alcanzaba, mayor era la sensación de vacío que lo carcomía por dentro. Se había vuelto un adicto a la acumulación desmedida de bienes y riquezas, pero nada llenaba ese hueco impenetrable en su alma. Y para empeorar las cosas, sus noches se habían tornado en un calvario de pesadillas recurrentes y sucesos paranormales que amenazaban consumirlo en la locura. Con frecuencia despertaba empapado en un sudor frío, aterrado por las visiones demoníacas que lo acosaban mientras dormía. Enormes sombras con formas cambiantes y rostros grotescos se materializaban en las penumbras, observándolo con ojos llameantes mientras murmuraban en lenguas ancestrales que helaban la sangre. A veces creía ver figuras encapuchadas y espectrales que lo seguían a todas partes, como si fueran sus sombras personales. En un par de ocasiones había despertado con extrañas quemaduras en forma de símbolos arcanos en su piel, como si algo lo hubiera marcado mientras estaba inconsciente. Los doctores no alcanzaban a explicar el origen de esas laceraciones. Poco a poco, una semilla de duda y arrepentimiento comenzó a germinar en su mente, socavando su arrogancia inicial. Y si, en su afán de ambición desmedida, había abierto las puertas a fuerzas primigenias que no podía controlar. ¿Qué precio estaba pagando realmente por toda esa riqueza y poder? Contrató a los mejores investigadores privados para que indagaran sobre los oscuros rituales que había realizado meses atrás para invocar a Lucifer. Las terribles revelaciones que encontraron solo avivaron su creciente temor. Al parecer, había realizado un pacto con el diablo mismo, entregándole su alma a cambio de la obtención de todos sus deseos terrenales. Pero esa clase de tratos nunca eran gratuitos, ni tenían cláusulas de escape tan fácilmente. Las leyendas señalaban que Lucifer disfrutaba tentando y corrompiendo a los mortales ambiciosos para después atormentarlos lentamente, arrebatándoles todo hasta marchitar sus almas en la desesperación más absoluta. Un sudor frío recorrió la frente de Jonathan al comprender la magnitud del error que había cometido. Había jugado con fuerzas ancestrales más allá de su comprensión, creyendo ingenuamente que podía controlarlas. Y ahora, el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. Desesperado, comenzó a buscar formas de revertir el pacto con el diablo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuanto más indagaba, más se daba cuenta de que tal vez ya no había vuelta atrás. El Señor de las Tinieblas no dejaba escapar a sus presas con tanta facilidad. La duda y el miedo se habían instalado en lo más profundo de su ser. Estaba atrapado en un auténtico infierno en vida, acosado por fuerzas demoníacas que parecían aumentar su hostilidad
día a día. Desesperado, recurrió a los mejores expertos en ocultismo y demonología que el dinero podía comprar. Necesitaba encontrar una forma de librarse del pacto maldito que había firmado con Lucifer antes de que fuera terriblemente tarde. Los especialistas que contrató eran verdaderos maestros en el conocimiento de las artes oscuras. Monjes budistas, brujos, chamanes de antiguas tradiciones. Todos coincidían en que su situación era de las más peligrosas. Has entregado tu alma al Señor de las Tinieblas a cambio de riquezas terrenales. Una locura de la que muy pocos logran escapar con vida, le advirtió un viejo chamán nativo americano con mirada acelerada. Jonathan estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para salvar lo que le quedaba de su humanidad. Y vaya, que la suma fue descomunal. Fortunas completas cambiaron de manos a cambio de los costosos rituales, talismanes y reliquias que supuestamente lo protegerían de las fuerzas del Averno. Su mansión se convirtió en un hervidero de actividad esotérica. Cámaras de protección selladas con símbolos arcanos, círculos de invocación trazados con sangre de cabra, velas, rituales cuyas llamas ardían con fuegos infernales. Jonathan no escatimó en gastos ni esfuerzos por blindarse del contraataque demoníaco. Pero, por más que se esforzaban, las sombras parecían penetrar cualquier barrera que levantaban. Las manifestaciones sobrenaturales se volvían más intensas y aterradoras con cada intento fallido por romper el pacto. En una ocasión, durante un violento ritual de exorcismo, Jonathan fue poseído por una legión de espíritus malignos que torturaron su cuerpo y mente durante horas interminables. Gritaba y se retorcía en agonía mientras las entidades lo vejaban sin piedad. Hasta que finalmente los monjes lograron expulsarlas en un estallido de poder místico que casi reduce la mansión a escombros. Jonathan yacía en un estado de shock postraumático, apenas pudiendo reincorporarse tras la experiencia, pero su determinación era férrea. Debía liberarse del pacto a toda costa, antes de que su alma se consumiera por completo. Reunió a los mejores demonólogos y le plantearon un plan desesperado, un elaborado ritual de evocación e invocación que forzaría al mismísimo Lucifer a presentarse ante ellos y a negociar la anulación del mismo. Por supuesto, esto equivalía prácticamente a un suicidio, pues confrontar al Señor de las Tinieblas en sus propios dominios era tentar a la muerte misma. Será un desafío sin precedentes. Será un cara a cara con el maligno que podría consumirnos a todos sin ningún miramiento. Pero quizás sea su única oportunidad de salvación, le advirtió uno de los demonólogos con voz grave. Jonathan no tenía opción. Después de ver y experimentar las atrocidades de las que eran capaces las huestes de Lucifer, prefería morir en el intento antes que perecer lentamente bajo su tormento.
Así que aceptó el riesgo con la frente en alto, preparándose para la batalla definitiva entre su alma y las potencias del infierno. La noche de la confrontación final había llegado. Los demonólogos y expertos en artes oscuras, convocados por Jonathan, trabajaron incansablemente durante días en los preparativos del ritual de evocación de Lucifer. La mansión entera había sido convertida en un vasto círculo de invocación, sellada con runas, símbolos arcanos y poderosos hechizos de contención. El aire vibraba con energías místicas tan antiguas como la creación misma. Jonathan se hallaba en el epicentro mismo del círculo, vestido con una túnica ceremonial negra, mientras los demonólogos entonaban cánticos guturales en lenguas prohibidas. El ambiente era sobrecogedor, como si las mismas fuerzas del Averno hubieran teñido la realidad con su presencia abominable. De pronto, las luces comenzaron a parpadear de forma frenética. Sombras espectrales y horroríficas se arremolinaron en las penumbras de la estancia, como si un vórtice demoníaco se estuviera abriendo paso en la realidad. Un estruendo apocalíptico sacudió los cimientos de la mansión. Columnas de fuego espectral brotaron del círculo de invocación, acompañadas de alaridos desgarradores que helaban la sangre. Jonathan tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no salir huyendo ante semejante manifestación de horror. Y entonces, la figura colosal de Lucifer, el señor de las tinieblas, se materializó entre las llamas crepitantes. Sus rasgos estaban más allá de cualquier descripción, pues parecían cambiar y mutar constantemente entre rostros monstruosos de pesadilla. Insensatos, ¿cómo osan convocarme ante su presencia? Su voz rugió con la furia de 1000 tormentas. Yo soy el regente del infierno, el príncipe de la oscuridad eterna. Los demonólogos se arrodillaron e iniciaron los poderosos encantamientos para contener la esencia de Lucifer dentro del círculo. Jonathan dio un paso al frente, con las piernas tambaleantes, pero lleno de una determinación indomable. He venido a exigir la disolución del pacto que firmamos, Lucifer. Vociferó con toda la fuerza que pudo reunir. Libérame del trato maldito que me atormenta, o te juro por Dios que... ¡Ay! ¡Ay! Una risa gutural y burlona resonó en cada rincón con ecos interminables. Disolución. ¿Acaso crees que puedes negociar con el Señor del Mal en sus propios dominios? Lucifer se mofó. Tu alma me pertenece para toda la eternidad, miserable gusano. Lo sellaste en un pacto ancestral e inviolable. Jonathan sintió que su corazón se paralizaba de terror cuando los ojos llameantes de Lucifer se clavaron en los suyos con un poder destructivo infinito. Pero veo en tu mirada el arrepentimiento y la desesperación absoluta. La voz del Señor de las Tinieblas
resonó como un trueno. Quizás aún haya una señal de esperanza para ti, si estás dispuesto a pagar el precio. Un escalofrío recorrió a Jonathan. Sabía que lo que Lucifer le pidiera sería algo tan atroz y aberrante que apenas podía concebirse. Pero no tenía opción. Su alma, su humanidad misma, pendía de un hilo. Haré lo que sea necesario, musitó con voz quebrada, conteniendo las lágrimas. Con un chasquido en sus hediondos dedos, Lucifer hizo aparecer ante Jonathan la visión de sus seres más amados. Su esposa, sus hijos pequeños, sus padres ancianos. Todos ellos sufrían en cámaras de tortura demoníaca, atormentados más allá de lo inimaginable. Para romper el pacto que nos une, deberás tomar la vida de aquellos que más amas en este mundo con tus propias manos. La voz de ultratumba de Lucifer retumbó. Deberás asesinarlos uno a uno, mientras yo contemplo extasiado su sufrimiento. Solo así tu alma será liberada, pero deberás cargar con la culpa de sus almas por toda la eternidad. Las rodillas de Jonathan flaquearon, bañado en un sudor frío. Ese era el precio que debía pagar. Condenar al sufrimiento perpetuo las almas de sus seres queridos a cambio de su redención. Su mente se quebró ante la elección más atroz y perversa jamás planteada. Con lágrimas de sangre bañando su rostro, Jonathan alzó su mirada nuevamente hacia la abominable presencia de Lucifer, y sus fauces repletas de colmillos afilados se abrieron en una mueca cruel. De pronto, con un grito desgarrador que heló la sangre de todos los presentes, Jonathan tomó el cuchillo ritual y se lanzó sobre su amada esposa, degollándola sin piedad ante los ojos extasiados de Lucifer. La mujer no tuvo tiempo ni de gritar cuando su garganta fue cercenada. Los demonólogos contuvieron la respiración, horrorizados ante lo que presenciaban. Pero esto no era más que el comienzo de la masacre que Jonathan desató a continuación. Uno por uno, fue asesinando a sus pequeños hijos, a sus ancianos padres, entre alaridos de locura y gemidos bestiales. Las paredes se tiñeron de sangre inocente, mientras el ritual se consumaba. Lucifer observaba con deleite el espectáculo, su risa demencial haciendo eco en las tinieblas. Cuando el último cadáver cayó al piso, Jonathan se arrodilló frente al Señor de las Tinieblas, con la mirada perdida y el alma destrozada por completo. Solo entonces, Lucifer decretó que el pacto había sido anulado, a un costo atroz e impagable. Los demonólogos boquiabiertos solo atinaron a llevarse a Jonathan, que había perdido por completo la razón tras semejante masacre cometida por su propia mano. Vagó por el mundo como una sombra, un cascarón vacío que solo el dulce abrazo de la muerte pudo liberar finalmente.
Si hay una moraleja en este relato, es que jamás se debe tentar a las fuerzas del abismo, ni aun en los momentos de mayor desesperación puede uno pactar con los señores de la oscuridad, porque el precio a pagar siempre será terrible, devastador, y arruinará el alma de formas tan lúgubres que apenas pueden concebirse. El abismo te contemplará de vuelta con pupilas voraces si osas mirar en su interior por demasiado tiempo. Y una vez consumida tu humanidad, no habrá poder en esta tierra o en el más allá que pueda devolvértela. Así que considérense advertidos, necios mortales. No entablen tratos con aquello que está más allá de toda comprensión y misericordia, pues el precio será su cordura y la condena eterna de sus almas atormentadas. Gracias por escucharme. Esta es una historia original de Vic LT. Te espero en un encuentro más, justo al caer la noche.